Traslada a tus padres de clase trabajadora a la esquina de los niños. No arruinemos las fotografías, ordenó mi suegro durante su aniversario de bodas de oro. Silenciosamente, conduje a mi madre y a mi padre a su mesa y luego tomé el micrófono para el brindis. Tras mi breve discurso, se abatió un silencio sepulcral sobre el salón. Queridos amigos, antes de continuar, no duden en comentar desde dónde nos acompañan, y no olviden suscribirse al canal y dejarnos un me gusta, realmente nos ayuda. Disfruten la escucha. Con cariño, Kira. Ella echó una mirada a su esposo. Anton ajustaba su corbata frente a un enorme espejo con marco dorado. Su reflejo, enmarcado por el lujoso interior, parecía sacado de las páginas de una revista de alto nivel. Alto, distinguido, con una sonrisa amable, era el hombre de sus sueños, o al menos eso creía hace 2 años, cuando pronunció el sí, acepto en el registro civil. Vivían en su apartamento, una espaciosa suite de 3 habitaciones en un moderno complejo residencial de Yaroslavl. Con ventanales panorámicos y una decoración de diseño. Un regalo de boda de sus padres, según Anton explicaba con naturalidad. Sin embargo, Kira había crecido en un mundo totalmente distinto, un modesto departamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, donde el aroma de los pasteles de su madre se mezclaba con el tenue olor a aceite de motor en la ropa de trabajo de su padre. Sus padres, Nikolai y Valentina, eran humildes obreros de fábrica. No le daban dinero, sino algo mucho más valioso. Amor por los libros, integridad y una firme convicción de que hay que ganarse el lugar en la vida con esfuerzo. Hoy era un día importante, visitaban por primera vez la finca campestre de sus suegros. Kira estaba ansiosa, solo había conocido a los padres de Anton en contadas ocasiones, y cada encuentro le dejaba un sabor amargo. ¿Estás lista, cariño? Anton se volvió y la besó suavemente. No te preocupes, todo saldrá bien. Mis padres son solo especiales. Especiales era quizá el eufemismo más amable para describir a Víctor Petrovich y Alla Sergeyevna Sakharov. Su casa, o más bien, un castillo rodeado de un muro alto de ladrillos, era impresionante. Jardines paisajísticos, una fuente, un garaje para 3 coches. En el interior, pisos de mármol, candelabros de cristal y muebles que parecían sacados de un palacio italiano. Ahí están, Víctor Petrovich, el patriarca y cabeza del imperio constructor Stroy Garant, salió a recibirlos. Un hombre corpulento, imponente, con presencia autoritaria y tono propio de alguien acostumbrado a dar órdenes en obra. Anton, ¿por qué llegas tarde? El tráfico, respondió su hijo con una sonrisa disculpándose. Víctor Petrovich dirigió entonces su mirada escrutadora hacia Kira. Y Kira, entra. Alla está poniendo la mesa. La cena parecía más una recepción formal que una reunión familiar. La conversación derivó hacia los orígenes de Kira. Tus padres son obreros de fábrica, ¿verdad? Preguntó Víctor Petrovich, mientras tomaba un sorbo de vino caro. Sí, asintió Kira. Mi padre es mecánico, mi madre enfermera en la clínica de la fábrica. Ya veo, respondió él. Pero el tono de ese ya veo destilaba tanta condescendencia que incomodó a Kira. El proletariado, añadió. Bueno, todo trabajo tiene su lugar, alguien tiene que apretar los tornillos. Anton se tensó, pero permaneció callado. Su madre, Alla Sergeyevna, impecablemente arreglada, sin una sola arruga, solo ofreció una sonrisa condescendiente. Aquella noche, Kira sintió por primera vez la distancia abismal entre sus mundos. No solo se sentía una extraña en aquella casa, se sentía una outsider en toda la familia. Para ellos, era una curiosidad exótica, una chica de orígenes humildes a quien su hijo había traído, por alguna razón inexplicable, a su mundo elitista. De camino a casa, Anton intentó suavizar la incomodidad. No le hagas caso, mi padre solo bromeaba. Eso no eran bromas, Anton, replicó Kira en voz baja. Bueno, él es simplemente directo, es un hombre hecho a sí mismo. Por eso valora la acción y el logro. Kira no dijo nada. De repente recordó cómo su propio padre, un simple mecánico, pasaba horas estudiando planos técnicos, ideando mejoras para sus máquinas. ¿No era él también un hombre de acción?
Un mes después, los Sakharov anunciaron la celebración de su aniversario de bodas de oro. Será el evento del año, declaró Alla Sergeyevna emocionada por teléfono. Hemos alquilado el mejor salón de banquetes de la ciudad. Estarán todos nuestros socios de negocios, políticos y amigos. Todo debe ser perfecto, de primer nivel. Kira escuchaba, sintiendo crecer una ansiedad que le oprimía el pecho. Anton, nuestros padres, mis padres, también están invitados, ¿verdad? Le preguntó aquella noche. Por supuesto, respondió él, con una leve sorpresa. ¿Por qué no iban a estarlo? Es solo que, la forma en que tu padre habla de ellos. Me preocupa que se sientan incómodos. Eso es una tontería. Son familia. Anton la abrazó con un gesto tranquilizador. Ah, y por cierto, añadió con despreocupación. Mamá me pidió que mencionara que espera que tus padres tengan algo apropiado para vestir. No querría que se avergonzaran frente a los invitados. Kira se apartó. El golpe fue duro y doloroso. Sus padres, las personas más honestas y decentes que conocía, iban a ser vistos como una vergüenza simplemente porque no vestían ropa de diseñador. No te preocupes, replicó con frialdad. Encontrarán algo para ponerse. Aquella noche, acostada en la cama, el sueño le fue esquivo. Sentía que el aniversario sería una prueba seria, no solo para ella, sino para toda su familia. Y no tenía ni idea de lo cierto que estaba. Los preparativos pronto se convirtieron en un maratón de vanidad. Alla Sergeyevna llamaba varias veces al día para discutir detalles con Kira, detalles que en realidad eran órdenes ya decididas. Kira, he decidido que los manteles deben ser color champán, no marfil. El champán es más refinado, de mayor estatus. Ocúpate de eso. Y nada de rosas baratas en los arreglos florales, solo orquídeas blancas. Elegantes, discretas. Habla con los mejores floristas. Kira anotaba silenciosamente las instrucciones en su cuaderno. No se sentía como una nuera, sino como una asistente personal. Cada vez que Anton intentaba intervenir para aliviar su carga, era inmediatamente detenido. Hijo, no interfieras. Kira es una chica inteligente, ella podrá con esto. Necesita aprender a organizar eventos de esta magnitud. Le servirá en la vida. Anton encogía los hombros y se retiraba a su despacho, dejando a Kira sola con el torbellino que era el aniversario de oro. La cuestión más difícil era el regalo. ¿Qué se le regala a quienes ya lo tienen todo? Kira pasó horas navegando en páginas web de tiendas de lujo, pero nada le parecía adecuado. ¿Y si les regalamos un viaje? Sugirió a Anton. Un buen retiro de salud en Kislovodsk, podrían relajarse y descansar. ¿Hablas en serio? La miró como si hubiera perdido la cabeza. Kislovodsk, mis padres vuelan a Karlovy Vary 2 veces al año. Tomarían tu regalo como un insulto. Entonces, ¿qué? Ya lo decidí. Sacó una tarjeta de su billetera. Les encargué relojes suizos a juego, una marca muy conocida. Papá los ha querido desde hace tiempo. Pero eso debe ser carísimo, jadeó con acento agudo Kira al ver la marca. Está bien, la despachó con un gesto. Los compré a plazos. No escatimo en gastos para mis padres. Kira guardó silencio. Los había comprado a crédito, pero los pagarían con el presupuesto familiar compartido, en el que ella aportaba su modesto pero honesto sueldo como restauradora. Mientras tanto, la salud de su hijo Misha, de 5 años, comenzó a deteriorarse. Sufría de tos persistente nocturna y manchas rojas en la piel. El alergólogo diagnosticó: es alérgico a la contaminación urbana y a los químicos del hogar. Necesita aire fresco, tanto como sea posible. Idealmente, sacarlo de la ciudad. Una dacha en el campo sería perfecta, lejos de las emisiones industriales. La casa de verano de sus padres en el pueblo de Krasny Bor se convirtió en su refugio. Cada fin de semana, Kira llevaba a Misha allí. El niño revivía, corriendo por el césped, ayudando a su abuelo en el taller, devorando los pasteles de bayas de su abuela. La tos casi desapareció, y las manchas en la piel se esfumaron. Pero estas escapadas de fin de semana despertaban la irritación latente de su suegra. ¿Otra vez a tu pueblito? Desdeñaba por teléfono cada vez que Kira mencionaba sus planes. Kira,
Te das cuenta de que el aniversario es en menos de un mes. Queda tanto por hacer y tú te vas a retozar al campo. No me retozo, respondió Kira, intentando mantener la calma. Estoy cuidando la salud de mi hijo. ¿Salud? Se burlaba Alla Sergeyevna. ¿Quieres decir que lo dejas respirar estiércol en ese sucio bor tuyo? Es un pantano de enfermedades, ¿vas a traer alguna para la fiesta? Kira trató de explicarle la situación a Anton, pero, como siempre, él trataba de mantener el equilibrio entre ambas posturas. Sé que Misha necesita aire fresco, dijo él, pero intenta comprender a mi madre también, está muy ansiosa por la fiesta. Quizás tú y Misha podrían quedarse en la ciudad este fin de semana. Los llevaré a ambos al parque, así podrán tomar un poco de aire. Anton, un parque en el centro de la ciudad no es lo mismo que un bosque de pinos, suspiró Kira. ¿Has visto cuánto mejor se siente allí? Solo aguanta un par de semanas más. Después del aniversario, puedes llevarlo a la dacha todos los días si quieres. Había cansancio en su voz. Kira sabía que él estaba dividido. Pero lo que ella no podía entender era por qué nunca podía decirle a su madre de manera clara. Mamá, la salud de mi hijo es lo primero. Mamá, ¿por qué a la abuela Ala y al abuelo Vitia no les gustan la abuela Valia y el abuelo Kolia? Preguntó Misha. Kira se quedó paralizada mientras arropaba a Misha esa noche. ¿Por qué piensas eso, cariño? Preguntó con suavidad. Ayer, el abuelo Vitia hablaba por teléfono con papá. Dijo que no quería que se sentaran con nosotros en la fiesta. Dijo que eran demasiado simples y que harían sentir incómodos a todos. La inocente repetición de esas crueles palabras le golpeó a Kira como un puñetazo en el estómago. No supo qué responder. Besó la coronilla de su hijo y susurró. Eso no es cierto, mi amor. Todos se quieren. A veces los adultos dicen cosas extrañas cuando están nerviosos. Pero al salir de la habitación, un escalofrío la recorrió. Así que realmente estaban hablando de sus padres, criticándolos, juzgándolos, decidiendo ya dónde esconderlos durante aquella gran celebración. Marcó el número de su padre. Hola, papá. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, hija. Todo está bien. Acabo de comprar un traje nuevo para el aniversario. Tu madre ya está en su tercera tienda buscando vestido. Papá, vaciló, ¿estás seguro de que quieres venir? Quizás, no hace falta. Hubo una pausa. La voz de su padre se volvió seria. ¿Pasó algo? No, nada, respondió rápido. Es solo que habrá mucha gente desconocida. Quizás te sientas fuera de lugar. Kira, dijo con firmeza, vamos al aniversario de los suegros de nuestra hija. Y nos comportaremos con dignidad. Si alguien se siente incómodo por nuestra presencia, ese es su problema, no el nuestro. Colgó, y una oleada de emociones encontradas la invadió, orgullo por su padre y ansiedad creciente. Sabía que el choque entre dos mundos, el de la gente trabajadora y honesta y el de los nuevos ricos, era inevitable. Aquel aniversario se perfilaba como un verdadero campo de batalla. Una semana antes de la celebración, la tensión se volvió insoportable, tan densa que parecía cortarse con un cuchillo. Kira se sentía como una equilibrista suspendida sobre un abismo, donde el más mínimo error, palabra equivocada o gesto descuidado podía derrumbarlo todo. Dormía poco, desgarrada entre los preparativos de la fiesta, su trabajo y el cuidado de Misha, cuyo tos había regresado. Anton llegó a casa más tarde de lo habitual aquel miércoles. Entró en el apartamento sin encender las luces del pasillo y caminó silenciosamente hasta la cocina. Kira, que estaba sentada en la sala con su portátil, percibió inmediatamente que algo andaba mal. Lo siguió. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando el horizonte iluminado de la ciudad, con los hombros caídos. ¿Pasó algo en el trabajo?, preguntó ella con suavidad. Él negó con la cabeza sin voltearse. Peor, estuve en casa de mis padres. Estábamos ultimando el plan de las mesas. El corazón de Kira se hundió. Mi padre tomó la decisión final. Anton finalmente se volvió hacia ella, y en sus ojos vio una mezcla dolorosa de culpa e impotencia. De repente, ella entendió todo. ¿Y qué hay de nuestros padres? ¿Dónde los sentó? Kira, intenta comprender, es su evento,
comenzó él, lanzándose a su excusa habitual. ¿Dónde, Anton?, repitió ella con voz firme. Él suspiró profundamente. Mesa 12, al fondo del salón. ¿Con quién? Él desvió la mirada. El fotógrafo, el chofer de mi padre. Algunos conocidos lejanos, parientes del pueblo. Básicamente, los que no están a la altura de tus socios y diputados, terminó Kira por él. Su voz era tranquila, pero por dentro hervía de ira. Dijo que sería mejor para todos, murmuró Anton. Que tus padres se sentirían incómodos sentados en la mesa principal entre personas desconocidas para ellos. Que estarían más a gusto entre los suyos. Kira soltó una risa amarga. ¿Más a gusto? ¿Hablas en serio? Solo quiere esconderlos para que su apariencia de clase trabajadora no le avergüence frente a los fotógrafos y socialites. No es eso, es solo un perfeccionista. Quiere que todo luzca. Impecable, impecable, repitió Kira, casi gritando. Mis padres son solo una mancha en su cuadro perfecto, ¿verdad? Anton, ¿entiendes lo humillante que es esto? ¿Por qué gritas? Se estremeció él. Es solo una mesa. Iremos a saludarlos. ¿Saludarlos? Su voz resumaba desprecio, como un noble que da palmadas en la espalda a sus campesinos y les pregunta si han comido. ¿Así lo ves tú? Miró a su esposo y apenas lo reconoció. ¿Dónde estaba el hombre que una vez admiró su intelecto e independencia? Ahora estaba ante ella, un hombre débil y sin carácter, más temeroso de su padre que de perder el respeto de su esposa. Recordó a su propio padre, Nikolai, quien siempre se enorgulleció de su profesión. Maestro fabricante de herramientas de alto nivel, un especialista único valorado en toda la fábrica. Podía convertir un bloque de metal en una obra de arte. Y su madre, Valentina, ¿cuántas vidas había salvado en la enfermería de la fábrica? ¿Cuántas veces dio primeros auxilios antes de que llegara la ambulancia? Eran personas honestas y trabajadoras con una dignidad inmensa, y ahora se esperaba que se sentaran en las sombras, como niños mal portados. Tendrás que hablar con él. No fue una petición, fue una orden. ¿Con quién?, preguntó Anton, aunque ya lo sabía. Con tu padre. Le dirás esto, o nuestros padres se sientan en la mesa principal con nosotros, o no estarán en la celebración. Y nosotros tampoco. Anton palideció. Kira, no puedo. No entiendes. Mi padre no lo perdonará. Podría cortarme de golpe. El trabajo, el dinero, todo. Ya veo, dijo ella, cruzándose de brazos. Así que tu miedo a perder el dinero de tu padre pesa más que el respeto por mi familia. Por mí, no se trata del dinero, casi gritó. Se trata de respetar a mi padre. Es su aniversario, su boda de oro. Tiene derecho a celebrarlo como quiera. Y yo tengo derecho a defender la dignidad de mis padres, replicó ella. Se quedaron frente a frente en la cocina, y el abismo entre ellos parecía insalvable. En ese momento, Kira comprendió que no era solo una disputa por los lugares en la mesa. Era un choque de valores, la colisión entre dos mundos. Uno que mide todo en riqueza y estatus. Y otro donde los valores supremos son el honor, la dignidad y la familia. No hablaré con él, dijo finalmente Anton. Te lo suplico, Kira, no hagas nada imprudente. Solo explícaselo a tus padres. Diles que es por nosotros. Por ti, corrigió ella. No por nosotros. Se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio. Por primera vez en 2 años de matrimonio, cerró la puerta con llave. Necesitaba estar sola, pensar y tomar una decisión que ahora entendía sería la más difícil de su vida. La noche transcurrió sin sueño. Kira yacía en la cama, escuchando a Anton dar vueltas en el sofá de la sala. Varias veces se acercó a la puerta, probando suavemente el picaporte. Pero ella no respondió. No quería verlo, no quería oírlo. En ese momento, cualquier palabra suya solo habría sido. Todo se sentía tan falso, tan hipócrita. Kira pensó en sus padres. ¿Cómo podría decírselo? ¿Cómo podría ella explicar que en la sociedad respetable a la que su hija había entrado, no había lugar para ellos en la mesa principal? Solo pensarlo le causaba un dolor físico. Imaginaba el rostro de su madre, esos ojos amables, un poco cansados, nublados por el dolor. Visualizaba a su padre, quien probablemente no diría nada,
solo apretaría con más fuerza sus manos fuertes de trabajador y se encerraría en sí mismo. No podía permitir que eso sucediera. A la mañana siguiente, después de que Anton ya se había ido al trabajo, dejó una nota sobre la mesa de la cocina. Lo siento, hablamos esta noche. Kira tomó el teléfono y marcó a su madre. Hola, mamá. Hola, cariño. Estamos bien. Acabo de terminar de planchar mi vestido. Tu padre ya tiene listo su traje con las medallas. La voz de Valentina era alegre, llena de expectativa. El corazón de Kira se apretó. Mamá, hay algo que necesito decirte. Vaciló, buscando las palabras adecuadas. ¿Sucede algo?, preguntó su madre, alerta al instante. Kira respiró hondo y le contó todo, sobre el plan de asientos, la mesa 12, las palabras de Anton. Intentó sonar tranquila, emocionalmente distante, como si narrara la historia de otro. Cuando terminó, hubo silencio en la línea. Mamá, ¿estás ahí? Aquí estoy, respondió finalmente Valentina. Su voz no tenía lágrimas ni dolor, solo un frío acero resonante que Kira había escuchado pocas veces en su vida. Lo entiendo, mamá, no iremos. Ya se lo dije a Anton. No, su madre la interrumpió, firme e inquebrantable. Iremos. ¿Pero por qué? ¿Solo para soportar esa humillación? Vamos a apoyarte, hija mía. Nos sentaremos en la mesa que nos asignen. No causaremos escándalo, estamos por encima de eso. No puedo soportarlo, mamá. Sí puedes, dijo Valentina. Eres mi hija, ahora pon a tu padre. Kira escuchó a su madre llamarlo, y un momento después, la voz familiar y un poco ronca de su padre llegó por el teléfono. Hola, cariño. Papá, escuché todo, no te preocupes. Tu madre y yo hemos tomado una decisión. Iremos, pero es su evento, con sus reglas. Su voz no dejó espacio a discusión. Nuestro papel es mantener la dignidad. Iremos, felicitaremos, nos sentaremos una hora y luego nos iremos tranquilamente. Nadie podrá decir que arruinamos su celebración. ¿Y tu esposo y su padre?, agregó. Los manejaremos, después. Después de esa conversación, Kira se sintió un poco más aliviada. Estaba llena de admiración por sus padres, por su sabiduría y gracia. Se negaron a ser provocados, a rebajarse al escándalo. En cambio, eligieron recibir el golpe, con dignidad. El resto de la semana transcurrió en un silencio tenso. Anton intentó hablar varias veces. Se disculpó, admitió que su padre había excedido los límites, pero insistió en que él, Anton, no podía hacer nada. Sí puedes, respondía Kira. Puedes levantarte y decir que no. Pero tienes miedo. No tengo miedo. Solo respeto a mi padre. Eso no es respeto, Anton. Es miedo. Estaban hablando idiomas diferentes. Él, el idioma de la obediencia filial y la conveniencia material. Ella, el idioma del honor y la dignidad humana. El día antes del aniversario, mientras revisaba unos papeles antiguos en el entresuelo, Kira se topó con el álbum militar de su padre. Comenzó a pasar sus páginas amarillentas con cuidado. Allí estaba su padre, joven, en uniforme, rodeado de compañeros de servicio. Luego, en ejercicios de entrenamiento. Y de repente, en una de las fotos, entre un grupo de jóvenes vestidos con monos de fábrica, vio un rostro familiar. «Papá, ¿quién es este?», preguntó cuando él entró en la habitación. Nikolai tomó el álbum y se puso las gafas. «Oh, eso fue durante nuestra pasantía en la fábrica, después del ejército, en la planta Krasny Oktyabr. Aquí estoy yo», señaló al hombre delgado que estaba a su lado. Y ese, frunció el ceño al observar la tercera figura, parece Sakharov. Víctor Sakharov. El corazón de Kira dio un vuelco. ¿Su suegro? ¿Trabajaron juntos? Por poco tiempo, respondió su padre, dejando el álbum a un lado. Él estaba en el departamento de suministros entonces. Un tipo vivaz, siempre haciendo tratos. Pero de repente renunció, circulaban rumores sobre un gran faltante. Se había perdido metal colorido. ¿Qué clase de faltante? ¿Quién sabe?, dijo su padre con un gesto de desdén. Todo era turbio. Decían que no actuaba solo. Había otro tipo, Kostia. Ese terminó en la cárcel. Algunos dicen que le echaron toda la culpa, y Sakharov salió limpio.
Una historia extraña. Se levantó y se dirigió a la cocina, mientras Kira permanecía sentada, mirando largamente el álbum entre sus manos. Historia extraña, la frase resonaba en su mente. Sentía que había descubierto algo crucial, la clave para entender por qué Víktor Petrovich se esforzaba tanto por borrar cualquier rastro de su origen obrero. La mañana del aniversario de oro de los Sakharov amaneció gris y lluviosa. Como si la naturaleza misma compartiera el ánimo sombrío de Kira. Despertó con el corazón pesado, temiendo la velada que se avecinaba, prometedora de ser una de las más humillantes de su vida. Desde temprano, Antón estaba inquieto, cambiándose de camisa varias veces y ajustándose la corbata con nerviosismo. Claramente estaba ansioso, pero no por ella, le preocupaba que todo transcurriera sin escándalos. ¿Estás segura de que tus padres comprendieron todo bien?, preguntó mientras Kira se aplicaba máscara frente al espejo. Más que segura, respondió con frialdad. Vendrán, se sentarán en la mesa asignada, brindarán por la salud de tus padres y se retirarán en silencio. No te preocupes, tu perfecta imagen no se verá arruinada. Antón se encogió al notar su sarcasmo, pero no replicó. Mientras se preparaban, Misha tuvo otro ataque de tos seca, ronca, que lo dejó jadeando por aire. Kira le aplicó rápidamente un tratamiento de inhalación. Ahí tienes, exclamó Antón. Te dije que no lo llevaras a ese pueblo. Ya se ha resfriado. No es un resfriado, es una alergia, contestó Kira, exhausta. Allí, en el aire puro, mejora, en la ciudad, empeora. Tonterías. Solo coincidencia. Mamá tiene razón, ese pueblo está lleno de suciedad. Kira no discutió, era inútil. Antón había asumido firmemente que todo lo relacionado con sus padres y su pasado era erróneo, simple, incluso perjudicial. Llamó a su madre para informarle del estado de Misha. Quizá no deberían venir, sugirió con una voz llena de esperanzas. Podríamos decir que Misha tiene fiebre y me quedé con él en casa. No, querida, replicó Valentina con firmeza. Nosotros vendremos, afirmó con determinación. De otro modo dirán que tuvimos miedo o que faltamos al respeto. Debemos estar allí, por ti. Y no te preocupes por el pequeño Misha, estaremos poco tiempo y luego volveremos a casa. La presión aumentaba con cada minuto que pasaba. Una hora antes de que salieran de casa, llamó a Alla Sergeyevna. Kira, confío en que explicaste el código de vestimenta a tus padres, dijo con una voz dulce como la miel, pero cargada de acero. Vendrán fotógrafos de la sección social. Sería una pena si algo inapropiado saliera en las fotos. Estarán vestidos como corresponde, Alla Sergeyevna. No se preocupe, respondió Kira con los dientes apretados. Excelente. Y una cosa más, por favor, pídeles que no hablen del trabajo en la fábrica ni de temas de clase obrera. Vendrán personas respetables. No estarían interesados en eso. Kira colgó sin responder. Le temblaban las manos de furia. Se acercó a la ventana y respiró hondo. Quiso dejarlo todo, hacer las maletas, llevarse a Misha y escapar para siempre a la dacha de sus padres. Pero algo la detuvo. No era el miedo a Anton ni a su familia. Era algo más silencioso, más profundo, una naciente conciencia de su propio valor. No iba a huir, iba a soportar aquella humillación con la cabeza en alto, tal como lo harían sus padres. Fueron de los primeros en llegar al salón de banquetes. El lujo era deslumbrante, enormes arañas de cristal, mesas cubiertas de manteles blancos como la nieve, camareros uniformados. En el centro del salón, sobre una tarima ligeramente elevada, se encontraba la mesa principal de los recién casados, Víktor Petrovich y Alla Sergeyevna. Impresionante, ¿verdad?, dijo Anton con orgullo, mirando a su alrededor. Papá realmente se esmeró. Kira no dijo nada. Sus padres llegaron 30 minutos después. Su padre vestía un nuevo traje gris oscuro que le quedaba a la perfección. En la solapa brillaban con discreción algunas medallas de servicio. Su madre lucía elegante con un vestido azul marino y un sencillo collar de perlas. No parecían ricos, pero sí dignos. Hola, dijo su padre, extendiendo la mano hacia Anton. Hola, Nikolai, respondió Anton, estrechándola con torpeza.
Víctor Petrovich y Ala Sergeyevna se acercaron con sonrisas forzadas. Queridos consuegros, qué alegría que hayan venido. Gorjeó Ala. Víctor Petrovich lanzó una larga mirada evaluadora a los padres de Kira. Sus ojos se detuvieron brevemente en las medallas del padre, hubo un destello de reconocimiento, pero desapareció enseguida. Pónganse cómodos, dijo. Su mesa está allá, junto a la salida, la mesa 12. Estarán bien allí. Hizo un gesto vago hacia el rincón más alejado del salón, donde ya se sentaban algunos invitados modestamente vestidos. Kira vio cómo el rostro de su padre se tensaba, y su madre apretaba el bolso entre las manos. Gracias, dijo Nikolai con calma. Encontraremos nuestros asientos. Kira los acompañó, sintiendo que cada paso era una traición. Los estaba llevando a una ejecución pública. Mamá, papá, lo siento tanto, susurró al llegar a la mesa. No te disculpes, dijo su padre, posando una mano en su hombro. Esto no es culpa tuya. En la mesa había una anciana que parecía una niñera, un hombre rudo con uniforme de chofer y algunos desconocidos. Miraron a los recién llegados con curiosidad educada. No nos quedaremos mucho, dijo Valentina, sentándose. Daremos nuestras felicitaciones, dejaremos el regalo y nos iremos. Kira volvió a la mesa principal. Anton estaba sentado junto a su padre, riendo y conversando animadamente, como si nada hubiera ocurrido. Como si sus padres, humillados y relegados, no estuvieran en el rincón de aquella fastuosa fiesta como ciudadanos de segunda clase. En el rincón más lejano de ese templo de vanidad. En ese momento, Kira comprendió que Anton ya había hecho su elección definitiva. Y en esa elección no había lugar para ella. Su paciencia, que alguna vez pareció infinita, se quebró. Sintió que algo se rompía dentro de ella, no era dolor ni tristeza, sino una furia fría y firme que comenzaba a echar raíces. Y supo con exactitud lo que haría. La celebración estaba en pleno apogeo. Los invitados seguían llegando con regalos lujosos y brindis grandilocuentes. En la mesa principal se sentaba lo más selecto de la sociedad de Yaroslavl, diputados locales, empresarios prominentes y médicos renombrados. Sonrisas, risas y una elegancia perfectamente estudiada llenaban el salón, pintando un cuadro de. Kira se sentó junto a Anton, sonriendo de forma mecánica, asintiendo a los chistes y a las conversaciones triviales. Pero su mente estaba en otra parte. Su mirada permanecía fija en la mesa 12, arrinconada en un extremo del salón. Allí estaban sus padres, serenos, dignos, inquebrantables. Su padre conversaba con calma con un conductor de semblante adusto, mientras su madre hablaba suavemente con una niñera anciana. No mostraban rastro alguno de humillación ni dolor. Simplemente eran personas conscientes de su valor, independientemente del lugar que les hubieran asignado. Y, de algún modo, esa fortaleza silenciosa hacía que el corazón de Kira doliera aún más. Entonces el maestro de ceremonias, una celebridad local contratada por los Sakharov para la ocasión, tomó el micrófono y anunció con teatral entusiasmo. Y ahora, queridos amigos, unas palabras de los hijos de nuestros entrañables homenajeados, su hijo Anton y su encantadora esposa, Kira. Anton fue el primero en hablar. Su discurso fue extenso y elocuente. Elogió a sus padres por ser excepcionales, por todo lo que habían hecho por él, por su guía y sacrificios. Les deseó salud y una vida larga y feliz. El salón estalló en aplausos. Kira escuchaba en silencio, y pensaba, ¿y mis padres, aquellos que criaron a la mujer que dices amar? ¿No merecen también gratitud? Luego llegó su turno, y ahora, unas palabras de la encantadora nuera, Kira, anunció el maestro de ceremonias con una sonrisa radiante, extendiéndole el micrófono. Kira se levantó con lentitud. El salón enmudeció. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Por un breve instante, se cruzó con la mirada de su padre, quien le ofreció un leve asentimiento, un gesto callado de apoyo. Comenzó a hablar, con voz clara y firme. Estimados Víctor Petrovich y Ala Sergeyevna, permítanme felicitarlos sinceramente por este hito tan significativo. Una boda de oro no es solo testimonio de un amor duradero, sino también de paciencia, esfuerzo y sabiduría.
Hizo una pausa, recorriendo el salón con la mirada. Han construido no solo una familia sólida, sino un verdadero imperio, añadió, dirigiendo una leve inclinación de cabeza hacia su suegro. Su empresa, Stroy Garant, es un nombre conocido en toda la ciudad. Su camino hacia el éxito es admirado por muchos. Un camino, como usted mismo se enorgullece en decir, forjado por un hombre hecho a sí mismo. Víctor Petrovich sonrió con evidente satisfacción, halagado por las palabras. Pero entonces Kira prosiguió, con la voz aún más serena. Y hoy, mientras observo este salón espléndido, me viene a la mente otra historia, una de los viejos tiempos de esta ciudad. Una historia sobre dos jóvenes que trabajaron juntos en la fábrica Krasny Oktyabr. El murmullo cesó, el desconcierto recorrió la sala. Víctor Petrovich frunció el ceño. Anton lanzó una mirada inquieta a su esposa. Pero ni siquiera esa alarma la detuvo. Continuó Kira, ahora con una voz que ganaba en firmeza, la historia de una amistad, y de una traición. Uno de aquellos jóvenes era un hombre honesto, trabajador. Se sentía orgulloso de sus manos curtidas, de su oficio, y creía firmemente en la justicia. El otro, también era trabajador, pero ambicioso. Soñaba con escapar del polvo de la fábrica. Anhelaba riqueza, estatus. Volvió a hacer una pausa, dejando que el silencio profundizara sus palabras. Y un día, aquel joven ambicioso, que entonces trabajaba en el almacén, vio una oportunidad, un gran cargamento de metales no ferrosos, lo bastante valioso como para hacer una fortuna si desaparecía en silencio. Había riesgo, y tenía un socio, alguien en quien confiaba. Sus ojos se dirigieron a su suegro. El rostro de Víctor Petrovich se tornó de un gris ceniza. No los aburriré con los detalles, prosiguió Kira, con voz afilada como una hoja. Solo diré esto, el metal desapareció. Y el socio del joven, un trabajador honesto y decente llamado Kostia, fue acusado. Condenado a 8 años de prisión. Todo recayó sobre él, y el joven del almacén renunció poco después. A los 6 meses ya había fundado su primera empresa constructora, Stroy Garant. El silencio se apoderó del salón. En algún rincón, un tenedor cayó al suelo con un temblor. Así que, dijo Kira, alzando su copa, propongo un brindis, por los valores verdaderos, por la honestidad, por la dignidad, por la lealtad, y por la memoria, porque, por más que intentemos enterrar el pasado bajo fachadas opulentas, siempre encuentra la manera de resurgir. Miró fijamente a Víctor Petrovich. Y también quiero dar las gracias a mi padre, Nikolai Vorontsov. Ese mismo hombre sencillo y honorable que está sentado en la mesa 12. Él fue amigo de Kostia. Y lo recuerda todo. Bebió un sorbo de champán y depositó la copa con un leve golpe seco. El sonido del cristal resonó en el salón como un disparo. Lo que ocurrió a continuación parecía sacado de una obra de teatro mal montada. La primera en reaccionar fue Alla Sergeyevna. ¿Qué está diciendo? Su voz se quebró en un grito histérico. Esto es una calumnia. Víctor, di algo. Pero Víctor Petrovich guardaba silencio. Apretando con fuerza los apoyabrazos de su silla, casi un trono, permanecía sentado, respirando con dificultad. El habitual rubor de seguridad en sí mismo se había desvanecido de su rostro, sustituido por un tono pálido, casi terroso. Esto es una trampa, balbuceó al fin. Está mintiendo, lo hace por venganza. Un murmullo se extendió por el salón. Los invitados se inclinaban unos hacia otros, susurrando, lanzando miradas curiosas, al cumpleañero desencajado, a la mujer serena que acababa de arruinar la velada. Anton se levantó de golpe y tomó la mano de Kira. ¿Qué has hecho?, le susurró furioso. Lo has echado todo a perder. Kira retiró su mano con calma. Solo conté una historia. En ese momento, su padre dio un paso al frente y se colocó detrás de ella, posando con suavidad las manos sobre sus hombros. Su presencia era firme, serena y poderosa. ¿Qué pasa, Vitya?, dijo con voz baja, aunque lo bastante clara como para alcanzar las mesas cercanas. ¿No te gustó el cuento? ¿Te recuerdo cómo se llamaba Kostia? Konstantin Beliayev. Era un buen hombre. Lástima que le arruinaran la vida.
Víctor Petrovich se estremeció como si le hubieran golpeado. Abrió la boca para gritar, pero solo emitió un gemido húmedo y áspero, mientras se llevaba la mano al pecho. «Llamen a un médico», chilló Alla Sergeyevna. Cundió el pánico. Algunos corrieron a buscar una ambulancia, otros se arremolinaron a su alrededor, intentando desabrocharle el cuello de la camisa. La celebración era ya irreparable. «Vámonos», dijo Nikolai en voz baja. Tomó del brazo a su esposa, quien había permanecido en silencio durante todo el incidente, y se marcharon juntos. Los rumores sobre el brindis de la nuera y el turbio pasado del magnate constructor corrieron como fuego entre la maleza. La reputación que Víctor Petrovich había cultivado con tanto esmero comenzaba a resquebrajarse. El martes, su madre llamó. «¿Cómo estás, hija?» «Voy tirando, mamá. ¿Anton se ha puesto en contacto contigo?» «No, ya veo», suspiró Valentina. «Solo recuerda que no estás sola. Tu padre y yo siempre estaremos aquí para ti». «Lo sé. Gracias, mamá». La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. «Alguien ha venido. Te llamo luego». En el umbral estaba Anton. Tenía un aspecto desolador, pálido, demacrado, con profundas ojeras marcando su rostro. «¿Puedo pasar?», preguntó en voz baja. Kira se hizo a un lado sin decir palabra. Él caminó hasta la cocina y se sentó, ocultando el rostro entre las manos. «Ayer dieron de alta a mi padre», dijo con un hilo de voz. «No fue un infarto, solo una crisis hipertensiva provocada por el estrés. Pero ha cambiado». «¿En qué sentido?». «Casi no habla. Solo se queda sentado en su despacho, mirando al vacío. Mamá está histérica. Dice que tú lo quebraste». Kira se sentó frente a él. «Yo no lo quebré, Anton. Solo dije la verdad». Y, al parecer, esa verdad era una carga demasiado pesada para él. «Me ha prohibido verte». Levantó la mirada, y la tristeza en sus ojos le apretó el pecho a Kira. «Me ha dicho que si no me divorcio de ti, me cortará todo, el trabajo, el dinero. La herencia. ¿Y qué has decidido?», preguntó ella con calma, aunque una corriente helada le recorrió la espalda. «No lo sé», murmuró, agachando la cabeza de nuevo. «No puedo vivir sin ti, Kira. Pero tampoco puedo enfrentarme a mi padre. He dependido de él toda mi vida». Kira lo observó, y por primera vez, no sintió rabia, sino lástima. Un hombre roto, que a sus 31 años aún no sabía vivir según sus propios principios. «¿Entonces viniste a decirme que has elegido a tu padre?». «No», levantó la cabeza bruscamente. «Vine a pedirte perdón. Por todo. Por no haberte defendido, por haber callado, por ser un cobarde. Al fin lo entiendo. Aquella noche, cuando diste ese brindis, te observé, y te admiré. Tu valentía, tu integridad, y me sentí profundamente avergonzado de mí mismo». Se puso de pie, se acercó a ella y cayó de rodillas. «Por favor, perdóname. Dame otra oportunidad. Lo arreglaré todo. Hablaré con mi padre. Buscaré otro trabajo. Empezaremos de cero. Pero no me dejes». Lloraba, con el rostro hundido en sus rodillas como un niño. Kira le acarició el cabello, sintiendo cómo se le rompía el corazón. A pesar de todo, aún lo amaba. Aún amaba a ese hombre perdido, frágil. Pero el amor y la vida en común no eran lo mismo. ¿Podría cambiar de verdad? ¿Sería capaz de enfrentarse a su padre? ¿O volvería a derrumbarse ante la primera dificultad? Entonces, las palabras de su padre resonaron en su mente: «Nuestra tarea es preservar la dignidad». Y en ese momento, supo exactamente lo que debía hacer. «Levántate, Antón», dijo con suavidad. «No te humilles más». Él se puso de pie, secándose las lágrimas. «No sé si aún podamos estar juntos», confesó Kira con honestidad. «Ha pasado demasiado, pero te daré una oportunidad, no por nosotros, sino por ti. Una oportunidad para demostrar que realmente has cambiado». «¿Qué debo hacer?», preguntó él, con una esperanza frágil en la voz. «Para empezar, busca tu propio lugar, renta un apartamento, aprende a vivir por tu cuenta, sin depender de tus padres. Consigue un trabajo que no tenga relación con el negocio de tu padre. Mantente sobre tus propios pies». Antón la escuchó con atención, y Kira pudo ver una chispa de determinación encenderse en sus ojos.
Y cuando hagas eso, añadió, cuando vea que te has convertido en tu propio hombre y no solo en el hijo de tu padre, entonces podremos hablar de nuestro futuro. ¿Y si fracaso? Preguntó él. Entonces, Antón, no tendremos ningún futuro. Sabía que lo estaba enfrentando con una de las decisiones más difíciles de su vida. Pero era el único camino posible, o rompía sus cadenas, o seguiría siendo un pez dorado en el acuario de su padre. Lo haré, afirmó con firmeza. Por ti, por nosotros. Ese mismo día, empacó una pequeña maleta y se marchó hacia lo desconocido, mientras Kira se quedó, esperando. No sabía cómo terminaría su historia, pero sí que le había dado la oportunidad más valiosa de su vida. La oportunidad de convertirse en sí mismo. Después de que Antón se fue, el apartamento quedó inquietantemente silencioso. Kira recorrió las habitaciones. Cada objeto le recordaba a él, su sillón favorito, sus libros en la estantería, su taza en la cocina. Sentía como si una parte enorme de su vida hubiera sido arrancada. Pero junto al dolor de la pérdida, también había una extraña sensación de ligereza, como si finalmente se hubiera liberado del peso de las expectativas y manipulaciones ajenas. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Llamó a sus padres y les contó su decisión. ¿Estás segura, cariño?, preguntó su madre con preocupación. ¿No crees que deberías haberle dado otra oportunidad sin pedirle que se fuera? Sí se la di, mamá. La más importante, la oportunidad de madurar. Su padre, que escuchaba en altavoz, la apoyó con firmeza. Hiciste lo correcto. Un hombre debe poder valerse por sí mismo, no aferrarse al abrigo de su padre. El primer paso de Kira fue resolver su situación financiera. Trabajaba como restauradora de libros en un taller privado y tenía un salario modesto. Ya no podía, ni quería, vivir en el apartamento de lujo de Antón. Lo llamó. Hola, Antón, me voy a mudar. ¿Qué?, respondió él, ansioso. Me iré a la casa de verano de mis padres, solo hasta que encuentre un lugar propio. Kira, no es necesario. Esa también es tu casa. No, Antón, es la casa de tu padre. Yo quiero vivir en un lugar que realmente sea mío. Empacó con método, libros, ropa, los juguetes de Misha. Su padre vino en el coche y la ayudó con la mudanza. Al despedirse del apartamento donde había vivido durante 2 años, Kira no sintió tristeza. Solo alivio. La vida en la casa de verano era tranquila, aire fresco, silencio y el cuidado de sus padres. Misha estaba encantado. Pasaba los días en el jardín con su abuelo y las noches leyendo juntos. Su alergia casi había desaparecido. Kira instaló un pequeño espacio de trabajo en la terraza y comenzó a aceptar pedidos privados para restaurar libros antiguos. Ese trabajo la reconfortaba, le daba algo en qué enfocarse, algo que la mantenía lejos de la preocupación constante por el futuro. Antón llamaba todos los días. Le contó que había alquilado un estudio en las afueras de la ciudad, que estaba buscando trabajo activamente y enviando currículums. Su voz sonaba cansada, pero ya no tenía ese tono infantil de indefensión. ¿Puedes creerlo? Mi padre bloqueó todas mis tarjetas de crédito, le dijo un día. Me dijo, ya que elegiste a esa mujer, que ella te mantenga. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Kira, con un nudo de compasión en la garganta. Nada. Lo superaré. Tengo algunos ahorros que me alcanzan un par de meses, y espero encontrar algo pronto. No se quejaba, no pedía ayuda, hablaba como un hombre enfrentando dificultades y buscando cómo superarlas. La nueva determinación de Antón despertó en Kira algo inesperado, respeto. Víctor Petrovich y Alla Sergeyevna parecían haberla borrado de sus vidas. No llamaban ni escribían, pero Kira sabía que no habían renunciado a recuperar el control sobre su hijo. Alla Sergeyevna llamó a Antón entre sollozos, asegurando que su padre estaba gravemente enfermo y que quizás no sobreviviría a semejante traición. Víctor Petrovich le envió mensajes llenos de amenazas y ultimátums, exigiéndole que entrara en razón y regresara al seno familiar. ¿Cómo puede soportar todo esto?, preguntó Kira durante una de sus conversaciones telefónicas. Estoy aprendiendo, respondió Antón. Aprendiendo a decir que no. Es difícil, pero lo intento.
Por nosotros. Pasó un mes. Antón consiguió trabajo como ingeniero en una pequeña firma de diseño. Su salario era 3 veces menor al que recibía en la empresa de su padre, pero era suyo, ganado con esfuerzo propio. Hoy recibí mi primer sueldo, dijo con orgullo. Me compré unos zapatos nuevos. Los anteriores estaban destrozados. Kira sonrió. El hombre que antes había vivido en el lujo ahora encontraba orgullo en un modesto par de zapatos adquiridos con su propio dinero. Algo había cambiado de verdad en él. Comenzó a visitarlos los fines de semana en la casa de campo, no como esposo, sino como invitado. Traía víveres, jugaba con Misha, y ayudaba al padre de Kira a reparar la cerca. No hablaba del futuro ni le pedía decisiones. Simplemente estaba presente, y Kira notaba el cambio en su mirada. Una calma serena y una seguridad silenciosa que antes no existían. Una tarde, mientras tomaban té en el porche, él dijo: «¿Sabes? Estoy agradecido con mi padre». «¿Agradecido? ¿Por qué?», preguntó Kira, sorprendida. «Por haberme echado. Si no lo hubiera hecho, tal vez nunca habría crecido. Viví toda mi vida en un invernadero, bajo su protección y control. Solo ahora, de pie por mí mismo, empiezo a entender mi verdadero valor». Le tomó la mano. «Y te agradezco a ti por darme esta oportunidad». Kira miró sus dedos entrelazados. «Tú fuiste quien la tomó, Antón. Y estoy orgullosa de ti». Fue su respuesta, no a sus palabras, sino a sus actos. Se dio cuenta de que estaba lista para darles una segunda oportunidad. No porque hubiera olvidado el pasado, sino porque veía en quién se estaba convirtiendo. Su decisión de darle otra oportunidad a Antón no implicaba regresar de inmediato a su antigua vida. No tenía prisa por abandonar la casa de campo. Disfrutaba observar la transformación de su marido, madurando, volviéndose independiente. Él aún vivía en su estudio alquilado, trabajaba duro y los visitaba los fines de semana. La confrontación final con sus padres llegó de forma inesperada. En un fresco día de otoño, mientras paseaban los tres por el bosque, sonó el teléfono de Antón. Era Alla Sergeyevna. «Hijo, ven rápido», dijo con voz desesperada. «Es tu padre. Está muy enfermo. Creo que es el corazón». Antón palideció. «Voy en camino, mamá», dijo, a punto de correr. Pero Kira lo detuvo. «Espera». «Pero Kira, mi madre». «Antón, cálmate», le dijo, tomándole la mano. «¿Cuántos infartos ha tenido supuestamente tu padre este año?» «¿5? ¿6? Él se detuvo, pensativo. Ella tenía razón. Cada episodio coincidía con momentos en los que él había afirmado su independencia, cuando les había dicho que no. «¿Y si esta vez es serio?», preguntó con duda. Si lo fuera, ella habría llamado a una ambulancia. «No a ti», respondió Kira con lógica. «Llámala de nuevo y dile que contacte a emergencias. Tú irás en cuanto puedas». Antón hizo lo que ella sugirió. Y, como era de esperarse, la respuesta de Alla Sergeyevna fue predecible. «¿Qué ambulancia? Te necesito a ti, hijo. Tienes que estar aquí». «Mamá, no soy médico», dijo Antón con firmeza. «No puedo hacer nada. Llama a la ambulancia. Yo llegaré en 1 hora». Colgó. «¿Y bien?», preguntó Kira. «Colgó», dijo él, aún confundido. «¿Lo ves?», respondió Kira con suavidad. «Solo fue otra manipulación. Quería que dejaras todo para correr a su lado, para probar, una vez más, tu lealtad filial». Esa noche hablaron largo rato. Antón admitió lo difícil que seguía siendo resistir la presión de su madre. La culpa que le había inculcado desde la infancia aún estaba muy arraigada. «Lo entiendo», dijo Kira. «No desaparecerá de un día para otro. Pero ya diste el paso más importante. Aprendiste a reconocer la manipulación». Una semana después, Kira recibió una llamada de su padre. «Hola, cariño. Tengo noticias sobre tu suegro». «¿Qué pasó?». «Digamos que ha sido arrestado». «¿Arrestado? ¿Por qué motivo?». «Por fraude a gran escala», respondió su padre, con un dejo de satisfacción en la voz. «¿Recuerdas el caso del metal de colores en la planta? Pues bien, ese Kostya Beliaev, al que le echaron la culpa, salió de prisión hace unos años. Pasó años reuniendo pruebas, localizando testigos, y finalmente presentó una denuncia.
Kira escuchaba sin aliento. Resulta que tu querido Víctor no solo robó metal, llevó a cabo varias estafas más a través de su empresa constructora. Engañó a inversionistas, utilizó materiales de baja calidad. Tiene una larga lista de delitos, y por fin, la ley le ha pasado factura. ¿Y qué pasará con su empresa? Probablemente, la declararán en quiebra. Le han congelado todos los activos. Están confiscando todo. Tu suegra y tu cuñado se quedarán sin nada. Atónita, Kira llamó de inmediato a Antón. Pero él ya lo sabía. Voy a ver a mi madre, dijo. Está destrozada. Iré contigo. No, Kira. Tengo que manejar esto solo. Volvió tarde esa noche, agotado y con la mirada vacía. Todo se ha perdido, dijo mientras se sentaba en el porche de la casa de campo. La casa, el departamento, las cuentas, todo está congelado. Mi madre no tiene nada. Nos culpa a ti y a tus padres de todo. Era de esperarse, dijo Kira en voz baja. Me rogó que te dejara, que ayudara a sacar a mi padre. Me prometió que me devolverían todo. ¿Y qué le dijiste? Le dije que mi padre irá a prisión por una razón, respondió, clavando su mirada en la de ella, con una resolución amarga. Y que me niego a ayudar a un criminal. Le dije que mi familia ahora eres tú y Misha. Le tomó las manos. Me llamó traidor. Dijo que ya no tiene hijo. Kira miró al hombre frente a ella, y vio a alguien completamente nuevo. No al muchacho inseguro del pasado, sino a un hombre firme, decidido, que acababa de tomar la decisión más difícil de su vida. Lo abrazó. No eres un traidor, Antón. Simplemente, has crecido. Víctor Petrovic fue condenado a 12 años de prisión. Stroy Garant fue declarada en bancarrota. Alla Sergeyevna, tras perderlo todo, se vio obligada a mudarse a un pequeño apartamento alquilado y a trabajar como cajera en un supermercado. Nunca volvió a llamar a su hijo. Su orgullo no le permitía aceptar la derrota. Pasó un año. El sol primaveral inundaba de luz la veranda de su nuevo hogar. No era una mansión como la de los Sakharov, sino una acogedora casa de 2 pisos en Krasny Bor, no lejos de la dacha de los padres de Kira. La compraron con el dinero de la venta del apartamento de Antón, más sus propios ahorros. Kira estaba sentada en una silla de mimbre, observando a Antón y a Misha construir una casita para pájaros. Su hijo, que ahora tenía 7 años, contaba animadamente una historia. Mientras su padre reía y le alcanzaba a clavos. Antón había cambiado mucho en el último año. Había conseguido un buen empleo en otra empresa constructora, una que lo valoraba por sus habilidades y no por ser el hijo del jefe. Dedicaba más tiempo a su familia, y finalmente se había instaurado una armonía largamente esperada en su relación con Kira. Aún asistían a terapia. Antón aprendía a vivir sin la culpa hacia su madre, y Kira aprendía a confiar en él nuevamente. Era un proceso largo y difícil, pero lo recorrían juntos. Recientemente, Alla Sergeyevna llamó por primera vez en un año. Su voz era suave y vacilante. No pidió perdón, no se quejó, simplemente dijo, hijo, solo quería saber cómo están, y cómo está el pequeño Misha. Antón le habló con calma sobre su vida, la nueva casa, que Misha pronto empezaría el 1er grado. Ella escuchó en silencio, y al final murmuró, me alegro por ustedes, y colgó. ¿Crees que ha cambiado? Preguntó Kira después. No lo sé, respondió Antón. Pero quizá sea un comienzo. Kira sorbió su té ya tibio y miró a su familia, sus hombres, tan distintos, y a la vez tan entrañablemente amados. Ahora eran felices. Misha ya no sufría alergias, y había una nueva firmeza y paz en los ojos de Antón. Pensó en aquella horrible fiesta de aniversario, la humillación, el dolor. Le parecía que había ocurrido en otra vida. Había sobrevivido a todo, sin rendirse, sin quebrarse. Había defendido su dignidad, su familia, su amor. Sobre la mesa descansaba el viejo álbum de fotos de su padre. En una de las imágenes, un joven Nikolai Vorontsov abrazaba a 2 amigos, el alegre Kostya Beliaev y el ambicioso Vitya Sakharov. 3 chicos comunes de un barrio obrero, cuyas vidas tomaron caminos radicalmente distintos. Pero al mirar la fotografía, Kira comprendió, el verdadero valor no se mide por el dinero ni el estatus,
sino por la honestidad, con uno mismo y con quienes se ama. Y su padre había sabido conservar esa integridad, y ella también lo había hecho. Su teléfono vibró, un mensaje de Antón, que había entrado a buscar un martillo. Te amo más que a nada en este mundo. Kira sonrió. La vida apenas comenzaba, y prometía ser feliz. Si esta historia te conmovió, una historia sobre la importancia de la dignidad y cómo el pasado siempre encuentra la forma de resonar en el presente, apóyanos con un me gusta y una suscripción al canal. Y que la justicia siempre triunfe en tu vida.